Dios les bendiga, los estaba esperando. Estaba ansiosa porque llegara el día de hoy en que nuevamente nos pudiéramos encontrar para continuar con nuestra escuela bíblica del día de hoy. Seguimos en la parte 2 del tema de la Cena del Señor o la Santa Cena, un tema sumamente importante que regularmente hay veces que las personas no lo toman muy en serio, lo dan por sentado. Hoy es día de Santa Cena, hoy vamos a tomar la Cena del Señor, pero cuán delicado, cuán importante, cuán conmemorativo, cuán simbólico es este acontecimiento o este acto en cada una de las iglesias que se realizan. Si algo podemos aprender en esta clase es la conmemoración, el simbolismo y el motivo por el cual se realiza la Cena del Señor, ya estamos en victoria. Un paso más adelantado para poder estar en mejor comunión con el Señor, que es lo que usted y yo necesitamos estar. Y como se dan cuenta, vamos a comenzar la clase de hoy, la segunda parte. ¿Qué nos dicen los versículos que vamos a tocar al respecto? Y detalles de muchas cosas o símbolos o sucesos o acontecimientos que son parte de la Cena del Señor. Vamos a orar, sumamente importante la oración en todo tiempo. Y vamos a pedirle, como siempre les digo, al Espíritu Santo que tome total control de todo lo que aquí se diga y se haga. Acompáñame a orar. Amantísimo Padre Celestial, ante tu presencia continuamos en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias y reconociendo tu poder y tu señorío sobre todas nuestras vidas. Gracias Dios por este nuevo día, esta oportunidad que nos das de nuevamente reunirnos para hablar de ti y de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder transmitir lo que nos has enseñado y que esa palabra que ha de ser transmitida o soltada en el aire cumpla el cometido por el cual va a ser enviada, que es para aprender más de ti y agradarte en tiempo y fuera de tiempo. Toda la gloria es tuya, Señor. Soy tu instrumento, soy tu sierva, soy tu esclava. Haz conmigo, Señor, como a ti te place, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos rapidito, lápiz, bolígrafo, libreta o papel, su Biblia en mano y vamos a continuar con la clase del día de hoy. Habíamos dicho en los versículos anteriores, lo leímos, que era 1 Corintios 11 del 23 al 25. Y una pregunta que la gente a veces se hace, porque recuérdense que en Mateo, Marcos y Lucas se habla de esta cena, pero aquí está nuestro amigo Pablo explicando su versión o su conocimiento de la Cena del Señor. Y que la pregunta que nos podemos hacer es ¿por quién fue instituida y cuándo fue instituida la Cena del Señor? Esa es la pregunta. Pues la respuesta es porque yo recibí del Señor. Aquí Pablo está indicando que, como les dije anteriormente, Pablo tenía conocimiento de la Cena del Señor porque los apóstoles que habían sido partícipes de la misma, habían sido partícipes vivientes con Jesús de la Santa Cena. En este momento Pablo dice que yo recibí del Señor, o sea que no fueron los de los apóstoles. Yo estoy recibiendo unas información, unas instrucciones, una noticia de parte del Señor, lo que también os he enseñado, dice Pablo, que el Señor la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó la copa después que habían cenado. O sea, que ellos cortaron el pan, vamos a ponerlo como si fuera el aperitivo, cortaron el pan y en ese proceso de cortar el pan y a compartirlo, porque era una oblea de pan y la iban cortando y dice, esto es en conmemoración de mi cuerpo que va a ser partido. Y dice, y después que cenaron, o sea que hubo la cena
Y después cuando están cenando dice, y así tomó también la copa. Entonces cogió la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa, entonces cuando coge la copa, esta copa, no es la copa, recuérdense que le hablé que no es la copa, esta copa es el pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Parte el pan, después que parte el pan comienza la cena, y cuando van entonces a todos a beber de la copa, de lo que había en la copa de vino, que nosotros siempre decimos que es de vino, y era vino, ahí entonces que la habla, entonces lo que hay en esta copa es el simbolismo de ¿qué? De mi sangre. Así que quien instituyó la cena fue el Señor, y fue instruida por parte de él qué era lo que simbolizaba cada parte de la cena. En Juan 13, versículos 2 al 17. Juan 13, versículos 2 al 17, explica unos acontecimientos previos a la cena del Señor. Y voy a leerlo. ¿Qué sucedió antes de la celebración de la Santa Cena? Esa es una pregunta que yo les estoy haciendo a ustedes y se la voy a contestar a través de Juan 13, 2 al 17. Y la voy a leer tal como dice. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotis, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa y se quitó su manto, y tomando su toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Le dijo Pedro. Respondió Jesús y le dijo, me imagino con esta voz amorosa, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también lava mis manos y todo mi cuerpo. Qué bonito es este acto de humildad, este acto de amor, este acto de compañerismo que tiene Jesús con sus discípulos. Este es el famoso acontecimiento del lavatorio de pies, que muchas veces se une también con la ceremonia de la Santa Cena. Regularmente no se hace cada vez que hay una Santa Cena, pero esto es parte de un acontecimiento previo a la Cena del Señor. Y él comenzó primero lavándole los pies a sus discípulos en forma simbólica de que yo, siendo el grande, me hago chiquito, me hago humilde y te sirvo a ti. Y no solamente te sirvo, sino que te lavo tus pies. El lavatorio de los pies es bien simbólico y tiene un significado espiritual terrible. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Luego Simón Pedro le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza, lávame completo de pies a cabeza. Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esto es lo que el Señor le está indicando, de que todos están limpios porque están con el Señor y el Señor los está limpiando con sus enseñanzas, con su palabra. Pero dice que no todos estaban limpios porque el Señor sabía que Judas, ya el diablo había puesto en él la maldad para entregarlo. Así que él entendía que los demás estaban limpios, pero Judas no. Pero ¿saben qué? Aún a Judas, a todos, él los lavó, les sirvió y
le secó sus pies. Aún a Judas, él sabiendo que no estaba limpio o no estaba listo para esta cena. También en algunas iglesias practican el lavatorio de pies entre los hermanos. Yo me acuerdo que hace muchos años en el templo viejo de nosotros se hacía eso en Semana Santa. Había un lavatorio de pies que era el pastor lavándonos los pies a toda la congregación, pero en algunos momentos, y también se comenzó a hacer en el templo nuevo, que los hermanos unos a los otros nos lavábamos los pies. Y es un mover del espíritu donde tu humanidad, si tienes orgullo se cae, si tienes vanidad se cae, porque es una forma de tú bajar y tú servirle en corazón como un esclavo de tu hermano en el momento del lavatorio de los pies. Aquí estaban demostrando Jesús su humildad previo a la cena de la Pascua. Y eso que él dice que lo tenemos que hacer en conmemoración y obedeciéndolo a él, si él lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. Pedro, al igual que todos los demás discípulos, había sido bautizado ya por Juan el Bautista. En cualquier caso, el lavamiento de los pies es un recordatorio de ese bautismo. El lavatorio de pies es que te estoy limpiando de los pecados que tenía. Y es una puesta en cero, una anulación, una cancelación de los pecados que usted y yo podíamos tener. Y ese acto es una conmemoración del pacto de bautismo que usted hizo en algún momento. Así que el lavatorio de los pies dentro de la cena del Señor es una conmemoración, un recordar, una memoria del acontecimiento cuando usted y yo nos bautizamos y después que aceptamos a Jesucristo como Salvador, que ahí esa es la proclamación pública de que hemos aceptado al Señor por medio del bautismo. El lavatorio de los pies tiene como que una recompensa, un simbolismo que en Juan 13:17 dice el Señor: si sabéis estas cosas, van a ser bienaventurados cuando la hicieren. No es que solamente sepas que hay que hacer el lavatorio de los pies, es que vas a ser bienaventurado, vas a tener bendición más, porque estás obedeciendo un mandato que Dios te dio de que tú le laves los pies a tus hermanos y tus hermanos te lo laven a ti. ¿Cuál es el primer elemento que se toma en la cena del Señor? Lo vamos a ver en Mateo 26:26. Mateos 26:26. El primer elemento es: mientras comían, dice la palabra, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y se lo dio a sus discípulos y le dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. El pan que están ahí simbolizando el cuerpo de Dios, simboliza el quebrantamiento, el dolor, el hecho pedazos que va a tener el cuerpo del Señor para ser crucificado. Ese pan tiene que ser partido. Algunas veces, y lamentablemente lo podemos decir así, que no en todas las iglesias se parte el pan, sino que se da una oblea, y hay personas que dicen que el repartir la oblea, pues no estás cumpliendo con lo que el Señor te indicó, pero simbólicamente tú en tu corazón sientes y piensas que sí estás partiendo el cuerpo del Señor. Es más, si quieres pensar que vas a partirlo, pues tu oblea pártela en simbolismo de que esta oblea se está picando, se está triturando, y estoy triturando, estoy recordando, estoy memorando el cuerpo partido de nuestro Señor, que dice que se hizo canto, se hizo una llaga, perdió toda su piel, perdió toda su hermosura, lo perdió todo. Ese cuerpo maravilloso del Señor se hizo canto por ti y por mí. El segundo elemento que se utiliza en la cena del Señor es la copa. Lo vas a poder también leer en Mateos 26, 27, 28. Mateos 26, 27, 28, y la palabra dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias,
les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Por muchos es derramado para remisión de los pecados. Les mencioné en la clase anterior que la copa no es el nuevo pacto, es la conmemoración de la sangre. Es como si allí estuviera la sangre, no es la sangre de Jesús. Es conmemorando, es simbólico, es pensando que eso es la sangre y que esa sangre tiene que ser derramada para remisión de pecados, de todos los pecados. El vino que se estaba usando en ese momento, en la cena del Señor, era vino sin fermentar. ¿Por qué sin fermentar? Porque para la Pascua, en Éxodo 12:19, Éxodo 12:19, se detalla que el fermento en la bebida no era permitido durante la Pascua. Y recuérdense que la cena del Señor fue el comienzo de la Pascua. Estaban celebrando la Pascua. Dice en Éxodo 12:19, por 7 días por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere del leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación. Esto nos da a indicar y nos enseña que todo lo que se estaban comiendo, el pan era sin levadura, pero también el vino era sin fermentar, no tenía nada de levadura porque todo tenía que ser sin fermentar. El fermento o levadura es símbolo de pecado y estaba prohibido tomar cualquier tipo de alimento o de bebida que fuera fermentado durante la semana previa del día de la Pascua. Antes de que comenzara, nada podía tener levadura, nada podía ser fermentado. Así que se da a entender que ese vino tampoco era fermentado, así que terminó siendo casi jugo de uva, que es lo que usted y yo tomamos hoy en día. Les recuerdo que hay países que sí toman vino literal y eso para ellos no es pecado y uno puede decir que es pecado porque en su cultura eso es lo que beben. En la cena del Señor se nos recuerda, en la Santa Cena a quien se nos recuerda todo el tiempo es la persona de Jesús. Toda la Santa Cena es en memoria de Jesús. Toda la Santa Cena es en conmemoración, en anunciar a Jesús. Vamos a ver Lucas 22:19. Lucas 22:19. Y dice, Él tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria ¿de quién? De mí. Haced esto en memoria de mí. En 1 Corintios 11:25 también repite más o menos lo mismo. 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que concluyendo, tenemos que recordar el pacto hecho con Dios, que implica aceptar o recordar que se aceptó el sacrificio de Jesús, que ese sacrificio sustitutivo de nuestros pecados, Él se puso en nuestro lugar y esto que conmemora, esto anuncia, esto nos recuerda, nos trae a memoria que Él se puso en nuestro lugar y tenemos que recordarlo a Él. No tenemos que recordar a Pablo, no tenemos que recordar a los apóstoles. Tenemos que recordar que toda la Santa Cena es en recordación y en memoria de lo que hizo Jesús y quién era Él. En la Cena del Señor, cómo Pablo ve a Cristo en este proceso. Lo podemos ver en 1 Corintios 5, versículos 6 al 9. 1 Corintios 5, versículos 6 a 9. Pablo ve a Cristo en este proceso tal y como dice la palabra. No es buena vuestra jactancia.
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, aleluya, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo lo que nos está diciendo: bota la levadura, bota el pecado, quita de ti la jactancia, quita de ti todo lo que estorbe para que sea totalmente glorificado lo que el Señor hizo. Y todo lo que hacemos es como para el Señor, y todo lo que hacemos es para el Señor, porque tú no tienes que jactarte, ni sentirte que eres más grande, ni que eres más importante. Aquí el grande de todo el proceso es el Señor. Pablo menciona el significado simbólico de qué es fermentar, diciendo, llamando a Jesús, que Jesús es nuestra Pascua. Si tenemos que cuidarnos y prepararnos para la Pascua, Jesús ya es la Pascua. Es decir, que Él es el Cordero enviado por Dios para celebrar la Pascua y para ser sacrificado. O sea, el mismo Dios envía a Jesús como su Cordero. Recuérdense que siempre tenían que haber un Cordero que había que sacrificar, que había que derramar sangre para perdonar los pecados. Pues Dios envió a su Hijo unigénito, Jesús, para que Él fuera el Cordero de la Pascua, y Él se entrega en la cruz del Calvario, es sacrificado, derrama su sangre, y ese es el nuevo pacto, lo que es la sangre del Señor. Pablo nos expresa, él como llama el vino usado en la cena del Señor, lo podemos ver en Mateo 26-29. Pablo nos indica cómo él ve el vino usado en la cena del Señor, y dice: y os digo que desde ahora no beberéis más este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Aquí Dios Jesús les está dando una invitación de previa. Este acontecimiento que estamos teniendo nosotros aquí, lo vamos a tener nuevamente, pero cuando estemos en el reino de mi Padre, yo voy a estar juntamente con ustedes. Recuérdense lo que aconteció hoy, porque este vino nuevo lo vamos a volver a utilizar cuando estemos frente de mi Padre en su reino. Y que ese vino no va a ser fermentado, no va a ser un vino que te emborrache, que ese es el famoso mosto. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos que dice: estos están llenos de mosto? O sea, este vino no te va a embriagar, este vino no te va a hacer daño, porque este vino simbólicamente es la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto para remisión de pecado. Continuamos. En la cena del Señor se anuncia y se proclama algo, y es que lo vamos a anunciar hasta que Él venga. Cada vez que usted y yo tomemos la cena del Señor, o la Santa Cena, como usted quiera llamarlo, estamos proclamando, estamos certificando, estamos anunciando públicamente y para nosotros mismos que esto lo vamos a seguir haciendo hasta que Él venga. Aleluya. Cuando Él vuelva, Él regrese, que viene y viene pronto, vamos a volverlo a celebrar, pero ya en las bodas del Cordero, sentados con Él frente al Padre. Así que durante la cena del Señor se anuncia y se proclama y se conmemora de que Él va a volver nuevamente. El símbolo de pacto de la salvación por gracia, por medio de la fe, también es parte del acontecimiento de la cena del Señor. ¿Qué simboliza? Lo podemos ver en Mateo 26-28. Mateo 26-28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de pecado. Así que el simbolismo del pacto de salvación por la gracia de la sangre derramada de Jesús se proclama en la Santa Cena.
La Santa Cena nos coloca nuevamente en comunión con Cristo y participando de los emblemas, renovamos los votos, los mensajes, la proclama, las instrucciones, volvemos a renovar esos votos, esos acuerdos que hicimos con el Señor en los bautismos, en la confesión de fe, en esa cena del Señor. Usted está renovando, usted está avalando, usted está dándole valor a todos esos votos hasta que tengamos nuevamente la comunión final con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que la cena del Señor, como les sigo diciendo, no es cualquier cosa. Estamos también hasta renovando votos que habíamos hecho con Él. La cena del Señor constituye un vínculo de amor fraternal entre los creyentes. Vínculo, eso es una unión, un participar, un estar todos juntos, los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? En 1 Corintios 10:17, 1 Corintios 10:17 nos dice: siendo uno solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos nosotros participando de aquel pan que nos está dando el Señor, de aquella copa que es su sangre que nos está dando el Señor. Todos los hermanos juntos estamos compartiendo y nos constituimos ¿en qué? En un solo cuerpo en el Señor. Vemos en este rito del lavamiento de los pies mutuo, demuestra que nadie es más importante que otro. Y también en esta partición del pan y del vino nos hace que somos un solo cuerpo, un solo equipo, todos juntos. Y estamos participando en esa comunión de la Santa Cena porque estamos demostrando que todos somos iguales, que no hay nadie más grande y más importante que el otro. Porque ante la comunión y ante la presencia del Señor, todos somos uno mismo en el Señor, y el grande, el poderoso y el número uno, como dije los otros días, se llama solamente Jesucristo, nuestro Salvador. También en la cena del Señor celebramos en que somos transportados en nuestros pensamientos a ese momento glorioso. Hacemos una retrospección, hacemos una memoria, hacemos un recordar de qué aconteció en ese momento. Y lo vamos a poder ver cuando dice 1 Corintios 11:26. 1 Corintios 11:26 y dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Resumiendo, cada vez que usted y yo participamos de la cena del Señor, aunque no haya lavatorio de pies, cada vez que celebramos la cena del Señor o la Santa Cena, estamos conmemorando ese acontecimiento y estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. La cena, la Santa Cena o la Cena del Señor o la comunión, como muchas iglesias dicen, la comunión del día, no solo remonta al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, también nos recuerda esa bella y maravillosa promesa que nos hizo Jesús en que volverá y que vamos nuevamente a sentarnos con Él a participar de esa gloriosa cena del Señor. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! En la cena del Señor, usted y yo tenemos que recordarnos de esa promesa que Él nos hizo. Y usted y yo tenemos que estarle esperando y añorando. Y cada vez que hagamos una cena del Señor de aquí en adelante, le vamos a decir: Señor, ven, te estoy esperando. Estoy confiando en que esa promesa tuya sigue en pie. ¿Y saben qué? Sigue en pie. Cristo viene y viene pronto. Continuamos. Este acto nos lleva a celebrar la cena del Señor con Jesús. Aleluya. En Mateo 26:29 la palabra nos dice: os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid hasta aquel día en que beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. En Apocalipsis 19:9, Apocalipsis 19:9, la palabra dice: y el ángel me dijo, eso es
Juan hablando. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Juan? Ya en la postrimería, cuando estaba en la isla de Patmos, que se le apareció el ángel, él le dice, Juan dice, y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. O sea, que lo que Jesús le había dicho a los apóstoles en la Santa Cena antes de su crucifixión, aquí el ángel le dice a Juan, aquello que Jesús les dijo, sigue en pie, esa promesa sigue en pie. Y te quiero decir más, esa promesa que el ángel le dice aquí a Juan en la isla de Patmos, en Apocalipsis 19:19, aún hoy en día sigue en pie. Porque hasta tanto y en cuanto el Señor no venga y usted y yo sigamos haciendo y proclamando la Santa Cena, esa promesa sigue en pie porque Él es fiel y verdadero. Y lo que Él dijo en la Cena del Señor se va a cumplir en el momento preciso cuando Él venga y que viene pronto. Por tanto, también llamarse el Eucaristía, esta acción de gracia, hay que darle gracias a Dios por habernos salvado y por hacernos partícipe de aquella maravillosa cena y nos hace partícipe de la maravillosa cena que está por venir cuando Él regrese. Esa invitación que Él hizo en la cena del Señor o la Santa Cena antes de la Pascua, antes de su crucifixión, antes de su muerte y antes de su resurrección, esa invitación todavía está puesta y es suya y es mía y de todo aquel que lo acepte en su momento dado. ¿Qué disposiciones espirituales con qué disposiciones espirituales debemos de acercarnos a la Cena del Señor? En 1 Corintios 11, 27 al 29 nos indicaba que tenemos que venir, no podemos ir a la Cena del Señor indignamente. Tenemos que ir libres de pecado, habernos arrepentido de los mismos, tenemos que haber perdonado, no tenemos que tener ninguna riña, ninguna situación con nadie. Usted tiene que estar lo más limpio posible para poder ser partícipe de la Cena del Cordero sin tener repercusiones negativas hacia usted. Por eso, muchos lamentablemente ahora no quieren participar por esta advertencia que les dijo Dios ahí, Jesús les dijo en la palabra, yo se las estoy repitiendo ahora. Lo que realmente resalta en este texto es la importancia y la seriedad de entender el significado de la Santa Cena. Es sumamente importante que entendamos lo serio que es esto, lo que simboliza, lo que conmemora, a lo que hace memoria. Es sumamente importante que usted y yo lo entendamos. La Cena del Señor no es cualquier cosa, es recordar lo que el Señor hizo. Pero si volvemos a lo mismo, si por cualquier cosa realmente usted entiende que no está apto para esa cena, hay solución para poder participar. ¿Y cuál es la solución? Que usted simplemente le pida perdón al Señor por toda su condición, por todo lo que ha hecho mal, por su pecado antes de tomar la Santa Cena. No se cohíba. Dios está presto para perdonar, para restaurar, para levantar. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y esa confesión usted no se la va a hacer a ningún hombre, es usted y Dios únicamente. Y Él va a aceptar su humillación y lo va a hacer digno para recibir su Santa Cena. Concluyendo la clase. Ya qué linda. Qué lindo esos panes y las uvas y la copa, ¿verdad? Bello, la Santa Cena. Dice, número 1, la Santa Cena o Cena del Señor es en memoria de Jesús y es un testimonio, por lo cual se testifica que Jesús ha sido partido su cuerpo y derramada su sangre por cada uno de nosotros. En la Cena del Señor,
usted hace memoria de ese acontecimiento y testifica y da testimonio de que eso aconteció, que usted lo cree y que Jesús fue partido su cuerpo y que se derramó toda su sangre para remisión de pecado. La número 2, la Santa Cena es, en esta manera se proclama la muerte de Cristo y el hacer memoria de Él. Con la Santa Cena yo digo que Cristo murió, verdaderamente murió por mí y no lo merecía. Y tengo que hacer memoria de ese sacrificio, de ese dolor inimaginable que Él lo hizo por mí y por usted. La 3. Cuando se parte el pan se hace memoria a cómo su cuerpo fue partido. Y cuando se toma su copa o el vino o el jugo de la uva, lo que le den en su iglesia, es en memoria del derramamiento de sangre por causa de todos nuestros pecados. Él previamente, con ese acto, nos perdonó a todos. Nos cubrió con su sangre. Y el Padre lo que ve es la sangre de Cristo sobre nosotros. No nos ve a nosotros, porque si nos viera a nosotros, estaríamos muertos. Él lo que ve es la sangre de Cristo, que nos cubre y nos limpia de todo pecado. Aleluya. Qué maravilloso. La conclusión número 4. Al mismo tiempo de hacer todo, de recordar su muerte y su sacrificio, también damos testimonios de que gracias a ese sacrificio tenemos ese don inefable de la salvación. Gracias a ese sacrificio tenemos relación nuevamente con el Padre. Gracias a ese sacrificio testifico que el Espíritu Santo mora en mí. Gracias a ese sacrificio proclamo que soy una nueva criatura. Gracias a la Santa Cena podemos decir que no se conmemora la Santa Cena para recibir perdón en ese momento. Perdón por mis pecados, sino que ya recibimos el pecado cuando Él murió por cada uno de ellos. Estamos solamente recordando, memorizando, trayendo a nuestra luz ese acto de misericordia y de amor, que por causa de ese acto Él perdonó todos nuestros pecados. Conclusión número 6. Que la Santa Cena fue instituida por Jesucristo. No fueron Pablo, ni fueron los apóstoles, no es su pastor, no es su sacerdote, no es ninguno de ellos. La Santa Cena fue instituida por Jesucristo la noche que fue entregado para ser crucificado. Así que Él fue el que la puso, Él fue el que dio las instrucciones y fue Jesús el que la mandó a hacer. Aun cuando la Santa Cena, esa es la conclusión número 7, se ha venido a celebrar por miles de años, lamentablemente todavía hoy en día hay personas que no han entendido el mensaje principal, primordial e importante que significa la Santa Cena. Y para eso es esta clase. Para que usted y yo cada vez que participemos de la Santa Cena nos demos cuenta y entendamos el significado, el simbolismo de todo este bello acontecimiento que Jesús hizo antes de ir a la cruz del Calvario. La conclusión número 8. Les dije que existen miles de cristianos que piensan que no pueden participar de la Santa Cena porque no están dignos. Debido a este error, muchos creyentes se sienten condenados y culpables ante Dios en el momento de celebrar la Santa Cena en sus iglesias. Pero como les dije, el sacrificio de Cristo se repite solamente una vez. No se repite, el sacrificio de Cristo no se repite cada vez que se celebra la Santa Cena. El sacrificio de Cristo se hizo una sola vez. Nosotros lo que estamos haciendo es conmemorando, recordando. Y en ese recordar tenemos la oportunidad de pedir perdón porque ya Él murió por nosotros. La Santa Cena no nos hace más espirituales que nadie.
La Santa Cena es un memorial, un recordar, un proclamar el sacrificio que ya Él hizo. La Santa Cena no nos hace a unos más grandes que otros, ni más importantes que otros. Al contrario, en la Santa Cena somos todos iguales y nos constituimos en un solo cuerpo. Conclusión número 13. La Santa Cena nos recuerda el sacrificio de Jesús, que se hizo, entregó su cuerpo y lo hicieron pedazo y entregó su sangre por ti y por mí. La Santa Cena también nos recuerda la segunda venida del Señor. Él lo dijo, esto lo van a hacer hasta que yo vuelva por segunda vez. O sea, que Él le está diciendo que regresa. Y nosotros también lo estamos esperando, esa segunda venida del Señor. ¿La estás esperando tú? ¿Estás listo para la misma? Si no, es tiempo de prepararte. La Santa Cena es un acto de obediencia, porque Él mismo nos dijo que teníamos que seguirlo haciendo hasta que Él regresara. Si tú no participas y no haces la Santa Cena, no lo estás obedeciendo, porque nos dijo hacer esto en memoria de mí. Y síganlo haciendo hasta que yo regrese. La Santa Cena es un acto de comunión los unos con los otros. No soy yo sola, soy yo con mis hermanos en la fe, recordando, conmemorando, celebrando y dando gracias por ese sacrificio maravilloso y perfecto que Él hizo. Bien importante, todos pueden participar de la Santa Cena. Todos los que hayamos aceptado al Señor, todos podemos participar. Pero lamentablemente no para todos va a tener el mismo significado. Como dije, hay muchos que aún conociendo al Señor dicen, ay, hoy es la Santa Cena y aquí los repartieron los ujieres o los servidores o yo paso al frente y lo cojo y ya, y el pastor dice allí unas palabras que lee en la Biblia y yo las repito si quiero, si no, pues espero que Él termine y me como la oblea, me como el pan, me bebo el vino y aquí termino. No saben el significado. No todos los nacidos de nuevo por el Espíritu Santo no lo entienden. A través del Espíritu Santo es el que nos va a ayudar y nos va a revelar para que podamos entender verdaderamente el significado de la Santa Cena y que podamos participar de ella de forma digna. Porque el hecho ya se realizó. El sacrificio que hizo Jesús ya está realizado. El resultado de ese sacrificio ya fue dado. Nos corresponde a ti y a mí el participar dignamente y con conocimiento y con conciencia de qué es lo que sucedió y por qué lo hacemos. Mientras que los que no han nacido de nuevo pueden participar y lo hacen, pero la realidad para ellos es un rito religioso sin ningún significado profundo. Como les dije anteriormente, mucha gente no han nacido de nuevo, o sea, no se han convertido y pues toman la Santa Cena como si fuera que les dieran cualquier cosa, pero no tienen ningún significado en ellos porque no lo entienden. Al participar de la Santa Cena debemos de cuidarnos de que no caigamos en el error que tuvo la iglesia de Corintios. Léanse después Corintios, 1 Corintios 11, 17 al 34. 1 Corintios 11, 17 al 34. En esa parte, Pablo refuta, regaña, hace un jamaqueo a la iglesia de Corintios, que muchas veces iban a la iglesia y se lo comían todo. No esperaban que los hermanos participaran de la cena. Tanto era así que muchos de ellos lo que hacían era que se embriagaban, seguían bebiendo y bebiendo y bebiendo y se embriagaban. O sea que diluían, laceraban
dañaban el propósito de la cena del Señor. Y Pablo los llama a capítulo, los regaña. Y les quiero decir que es bien importante no imitar a lo que hicieron la gente de Corintios. Nosotros tenemos que compartir la Santa Cena todos juntos en armonía como si fuéramos un solo cuerpo. Y tenemos que recordar que el énfasis de la celebración no es la comida ni la bebida, lo importante de esta actividad. Lo importante de la actividad de la Santa Cena es que Jesús entregó su cuerpo y lo hicieron canto y que derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Y a través de esa sangre hizo un nuevo pacto para que usted y yo estemos en comunión con el Padre y podamos esperar a nuestro Salvador dignamente. Por eso es que Pablo dice que el participar indignamente o con pecado no es la manera correcta de participar o celebrar la Santa Cena. Ese desorden, por causa de ello, hay muchas personas que se enfermaron y hasta algunos durmieron, como dice la palabra. O sea que si durmieron eran personas creyentes, personas que sabían, porque no dice que murieron, durmieron. Así que eran personas con conocimiento de la palabra, pero por haber hecho cosas incorrectas, específicamente con la Santa Cena, les trajo consecuencias de que tal vez durmieron antes de tiempo por haberle fallado a Dios en el simbolismo, lo que significa la Santa Cena. Si un cristiano no se examina a sí mismo, el Señor lo disciplinaba o lo va a disciplinar, tal vez utilizando a otros creyentes o tal vez utilizando a una congregación. Pero en la misericordia que uno debe de tener, no es que vamos a tapar el pecado, pero si hay alguna situación con alguien, lo más lógico es que usted ore primero y después hable con una persona si tiene conocimiento y háblele en amor. ¿Para qué? Para que la persona vuelva a caer en sí y entre nuevamente a lo correcto que es con el Señor. Así que lo que Pablo nos exhorta es que nos examinemos nosotros mismos y no juzguemos a los demás, porque nosotros mismos tenemos que examinarnos para estar bien con el Señor. Y concluyendo, como dice la palabra, la cena del Señor o la Santa Cena, como decía Jesús, hacer todo esto en memoria de mí. Espero que hayamos aprendido, porque ustedes aprendieron y yo también. Siempre se aprende algo nuevo. Y lo más importante que quiero recalcar de esta clase, tenemos que hacerlo en memoria de Él. De aquí en adelante, cada vez que vayamos a una Santa Cena, que venga a memoria. Tenemos que remontarnos, tenemos que conmemorar, tenemos que darle gracias a Jesús por ese sacrificio inefable, ese sacrificio que no tiene valor, o sea, no se le puede poner valor porque es demasiado, demasiado grande que el Hijo de Dios haya dado su vida por ti y por mí. No hay tiempo suficiente para darle gracias a Dios. Hay que continuar buscándole, hay que continuar honrándolo, hay que continuarlo siguiendo, hay que continuarlo obedeciendo, hay que continuar proclamando que verdaderamente Él es Dios, que vino a la tierra, que murió, pero hay que proclamar que Él viene y viene pronto. Y viene a buscar un pueblo limpio, sin mancha, sin arruga, pero mientras haya vida y esperanza de poder seguir día tras día, tratando de arreglar nuestras vidas para cada momento ser más de agrado para Él. Te invito que seas partícipe de la Cena del Señor en tu iglesia. No te la pierdas. Habla con el Señor, pide perdón de tu condición, de tu situación,
Y yo sé que el Señor misericordioso de amor va a abrir sus brazos y te va a abrazar y te va a decir, amada o amado, yo te perdono. Entra y participa de la cena del Señor porque te catalogo como digno. Aleluya. Gracias por haberme oído en otra escuela bíblica más. Espero que la hayas disfrutado, que de una forma sencilla te haya podido explicar y más importante que lo hayas entendido y que lo pongas en práctica. Porque quiero recordarte que Cristo viene pronto y que te ama y quiere que tú seas parte de esa cena, de esa invitación que está abierta todavía para que tú puedas poderte sentar en la cena con Él y que nuevamente Él te sirva personalmente y te diga, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo mío porque ya estás conmigo ante la presencia del Señor. Yo quiero ir a esa fiesta, yo quiero ir a esa cena, yo no sé si tú, pero yo quiero ir. Y mi boleto lo tengo aguantado y lo guardo con temor y con temblor. Busca el tuyo, solicítalo aceptando a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Sírvele de la mejor manera posible. Búscalo en tiempo y fuera de tiempo. En los momentos que estás fuerte, bien, y en los momentos que estás débil, bien. Cuando estás triste, también, y cuando estás contento, también. Cuando estás en abundancia, chulísimo, y cuando estoy en escasez, también. Lo importante es que lo busques y que trates de agradarle de la mejor manera posible según tu capacidad y tus fuerzas y tu conocimiento. Él te conoce por tu nombre, te ama y eres importante para Él. Acéptalo y participa de la cena del Señor. Dios te bendiga. Y simplemente te digo la bendición pastoral. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en todos los tuyos paz. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima escuela bíblica. Dios te bendiga. Bye bye.